Ok, vamos a empezar con la grabación, ¿ya? Recording in progress. Ok, buenas tardes entonces con todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre parasitosis intestinal. Tenemos hoy día que tocar sobre Ascaris, Oxyuros y Nanue. Y vamos a tratar de hacer la clase, bueno, lo más esquemático posible para recordar, pues, puntos clave en cuanto a estos que son varios parásitos, ¿no? Y tenemos más todavía el día de mañana. Vamos a ver qué pasa acá. Increíble. Ya. Entonces, esa es la clasificación de los parásitos para que ustedes recuerden. El día de hoy vamos a hablar de helmintos. Y dentro de los helmintos tenemos los nematelmintos, que son los redondos, y los platelmintos, que son los planos, ¿no? Como las tenias. Entonces, hablando de nematelmintos, los gusanos cilíndricos, los redondos, hay algunos que dan afectación exclusivamente digestiva, como es el Enterobius, los oxúyolos, y otros que dan afectación digestiva y pulmonar. Dentro de la afectación digestiva y pulmonar tenemos el Ascaris. Ahora vamos a mencionar pues, cómo afecta a ambos lugares. Y en los platelmintos, que son los cestodes o gusanos planos, la afectación es exclusivamente digestiva por la tenia saginata, que es la del vacuno, y la tenia solium, que puede llevar a cisticercosis también, comprometiendo pues no solamente la parte digestiva, sino también otros tejidos, como lo vamos a mencionar. Entonces, ¿qué pasó acá? Recuerden que la parasitosis es muy frecuente en nuestro país, pues, ¿no? El 40% de niños peruanos en este reporte de 2 a 5 años tenían parásitos. Es sumamente frecuente, especialmente en la selva, como seguramente ustedes han indicado, se puede ver un poquito acá en el mapa. La mayoría se transmite mediante el consumo de alimentos contaminados, pero fecal oral también es bastante común, especialmente en algunos tipos de parásitos, como vamos a mencionar. El tema, como está subrayado en rojo, es que afecta a niños pequeños, menores de 5 años, y la presencia de parásitos va a favorecer, pues, anemia y desnutrición en estos pacientes, cosa que debemos procurar evitar, ¿no? Entonces, para ello, lo que se hace es buscarlos, tratar de eliminarlos en la medida de lo posible. Este es un estudio que se hizo también de varios años, ¿no? De 7 años, donde podemos ver algunos resultados en relación a los tipos de parásitos. La parasitosis, pues, va a llevar a no solamente anemia y desnutrición, también deterioro cognitivo, deterioro físico, y dentro de lo más frecuente es Ascaris y enterobiasis en nuestro país, ¿no? Entonces recordemos estos parásitos como parásitos importantes, frecuentes, que tenemos que tener en mente. Debemos siempre tratar de buscarlos y erradicarlos. Acá tenemos unos mapas donde podemos comparar, ¿no? El mapa que está en azul, ustedes ven la parasitosis en general, siempre más frecuente en la selva, con el azul intenso, parte de la sierra. Acá ustedes ven en marrón, ¿no? La parasitosis por helmintos, por gusanos, siempre la selva más comprometida y parte de la sierra. Ya hablando de Ascaris, en verde intenso, zona de selva y sierra. Y hablando de oxyuros, como ustedes se dan cuenta, es el negro intenso, ¿no? O gris intenso más en zonas de costa, ¿no? Entonces los oxyuros afectan más niños de la costa y los Ascaris o gusanos redondos más a niños de la selva y de la sierra. Vamos a comenzar entonces hablando de algunos términos en relación a parásitos. Vamos a tener entonces el huésped es el que aloja un parásito. El definitivo, primario o final es el último huésped en el ciclo de un parásito en el cual se desarrollan las formas adultas, las formas sexuadas. Y el intermediario es el secundario en el que el parásito desarrolla una forma larvaria o una forma juvenil. Entonces el definitivo, formas adultas, y el intermediario, una forma larvaria o una forma juvenil. Dentro de los gusanos, entonces, vamos a comenzar con el Ascaris. El Ascaris creo que todos lo han visto alguna vez, ya sea en foto o en vivo.
en su clase de parasitología inclusive, son gusanos redondos, largos, miden más o menos 30 centímetros, ¿no? El tamaño de una regla, esta que usábamos en el colegio, ¿no? Son grandes, son gusanos muy evidentes, redondos, con puntita en los extremos, ¿no? Estos gusanos viven en el intestino delgado hasta 1 a 2 años. Y cosas a recalcar o a resaltar es que estos gusanos tienen un potencial de reproducción muy alta, ¿no? La hembra fecundada produce hasta 200.000 huevos por día, por eso es muy contagioso. Estos huevos fértiles son ovalados, como ven en la imagen, tienen un recubrimiento mamelado, y estos son expulsados en las heces, luego maduran en el medio ambiente y se hacen infecciosos en 1 a 2 semanas, en condiciones favorables, obviamente. Entonces ustedes pueden ver la imagen, nunca se olviden, ya deben haber visto, ascaris mucho más grandes las hembras que los machos, que son más pequeños, pero la característica de gusanos redondos con punta es muy típica, ¿no? Y los huevos que podemos ver pues en los exámenes parasitológicos bastante claros y diferentes. Lo que más fácil encontramos, pues se acuerdan, en parasitología eran los huevos de ascaris. Abundaban y muy fáciles de encontrar. Afecta a todo el mundo, es el mintiasis más prevalente en humanos, más frecuente en climas tropicales, obviamente con condiciones para maduración de los huevos en la tierra. Estos permanecen en la tierra viables hasta 2 años, ¿no? O sea, estos huevos están viables muchísimo tiempo, no es que se mueran después de estar fuera del organismo. Viable mucho tiempo, hasta 2 años. Afecta a todas las edades con predominio preescolares y escolar temprana, ¿no? Niños relativamente pequeños son los afectados. Los factores de parasitosis son malas condiciones socioeconómicas, malas condiciones de salubridad, empleo de heces humanas como fertilizantes, malos hábitos de higiene, muchas de las cosas pues que vivimos nosotros acá en nuestro país, ¿no? Y estos factores de contagio están potenciados por la gran cantidad de huevos puestos por la hembra, ¿no? 200.000 por día. Y la resistencia de los mismos al medio ambiente. No solamente la hembra pone 200.000 huevos, sino estos están viables durante meses o años inclusive. Y eso hace que sea pues muy contagiante, ¿no? El potencial es importante. La persona entonces enferma elimina estos huevitos y con manipulación de manos contaminadas con estos huevitos es finalmente que ingresan por la boca. Contaminación entonces por alimentos o fecal oral, ¿no? O sea, mano-boca es también otra forma importante. Una vez ingeridos estos huevos, se rompen en el intestino delgado, como pueden ver en el ciclo, se rompen en el intestino delgado del huésped, las larvas son liberadas y estas penetran por la mucosa. En el intestino delgado penetran por la mucosa de la pared intestinal y migran hasta los pulmones por el torrente sanguíneo, ¿no? Por la circulación venosa. Pueden causar ascariasis pulmonar cuando entran en los alvéolos y migran por los bronquios hasta la tráquea. Entonces afectan a pulmón, viajan por la vía respiratoria, llegan a la tráquea, con la tos se expulsan larvas que finalmente son deglutidas nuevamente y retornan al intestino delgado, donde finalmente ya en este viaje, en esta segunda etapa, segunda visita al intestino delgado, finalmente maduran a gusanos adultos. Las hembras, una vez que ya se establecieron en el intestino delgado en esta segunda visita, comienzan a poner huevos a más o menos a las 8 a 10 semanas, o sea, más o menos a los 2 a 3 meses. 2 a 3 meses recién comienzan a poner huevos. Entonces, acuérdense que una vez que ya llegó, se deglutió y volvió a llegar al intestino delgado, más o menos 2 meses es lo que demora en eliminarse huevos de ascaris en estos pacientes. Entonces, este es el ciclo. Las manifestaciones, pues, de estos parásitos, entonces, dependerán de la intensidad de la infección y de los órganos afectados. Muchos pacientes son asintomáticos, en realidad, y es un hallazgo en los controles que se hacen, pues, periódicamente en los colegios. El riesgo es desnutrición. Hay cuadros severos que no son muy frecuentes, pero hay generalmente cuando hay un compromiso pulmonar o cuando hay un compromiso obstructivo a nivel del intestino delgado o del tracto biliar. Muchos, la mayoría probablemente asintomáticos o con síntomas leves e inespecíficos, y algunos sí con síntomas mucho más claros, llamativos o severos cuando hay compromiso en pulmón y cuando hay compromiso obstructivo de vía digestiva. No se olviden de esta imagen y de estos dos términos. Uno es el ciclo de Loss y el otro se llama síndrome de Loeffler.
El ciclo de Loss es este ciclo que estuvimos comentando, en el cual la migración de las larvas por el pulmón va a lograr que se rompan algunos capilares, alvéolos, generar algunas microlesiones y microhemorragias, inclusive a nivel pulmonar. Esa llegada, ¿no?, de esta larva que del intestino atravesó la pared, ingresó al torrente sanguíneo y terminó en el pulmón, eso se llama ciclo de Loss. Pero el síndrome de Loeffler es una vez que ya se comienzan a producir pues síntomas pulmonares. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que pueden deberse a diferentes causas. Entonces el síndrome de Loeffler es cuando ya hay manifestaciones a nivel pulmonar, y es una manifestación asmatiforme. Hay broncoconstricción, vasodilatación, edema, y generalmente este síndrome de Loeffler se da en las primoinfecciones, en zonas endémicas, cuando un niño de repente de la costa viaja a la selva y ahí se contamina. Su primera contaminación con Ascaris lleva a esto. Pero recuerden que estos síntomas pulmonares no se asocian a diagnósticos de parásitos o huevos por las heces, porque recuerden que una vez que generó ya el compromiso pulmonar y con la tos salen las larvas, tienen que ser deglutidas para llegar nuevamente al intestino delgado y luego de 8 semanas recién comienza a excretar huevos. Por eso es que acá dice, luego de contaminarse, entre 1 o 2 semanas después de contaminarse, de ingerir huevos cuando viajan de repente a la selva, es que el paciente hace síntomas, pero el parasitológico va a salir positivo luego de 2 meses de haberse dado el síndrome de Loeffler. Entonces, recuerden bien que el diagnóstico del síndrome de Loeffler no es a través de un parasitológico, porque demora semanas en que finalmente elimine huevos ese paciente. Entonces, este ciclo inicial con compromiso inicial en pulmón dará el síndrome como un problema de broncoespasmo o hiperreactividad bronquial, pero el diagnóstico no será por parasitológico, no nos va a ayudar, ¿no? ¿Cómo será el diagnóstico? Clínicamente, por epidemiología y también por la presencia de larvas o eosinófilos en el esputo o sangre con eosinofilia. Así es como harán ustedes el diagnóstico. Este paciente tendrá síntomas respiratorios tipo broncoespasmo, puede hacer febrícula, tos no productiva, disnea, hemoptisis ocasional inclusive, infiltrados pulmonares. Son síntomas transitorios, en realidad el síndrome de Loeffler es un cuadro inflamatorio. Doctor, disculpe, no se Sí, escucha su audio. ahora sí, ahora sí. Sí, disculpe. Ok, entonces gracias. Entonces el síndrome de Loeffler es un cuadro inflamatorio pulmonar asociado a eosinofilia causado por la diseminación hematógena del parásito durante su ciclo vital, su ciclo de Loss. Estas van a generar problemas a nivel pulmonar, produciendo focos inflamatorios, intersticiales, alveolares, que son migratorios y transitorios, y que se resuelven en 1 a 2 semanas sin dejar secuelas. Como una crisis asmática que finalmente se resuelve en 1 a 2 semanas y que obviamente tiene el antecedente epidemiológico, ¿no? De haber estado de visita en algún lugar donde sea endémico el parásito, y obviamente el paciente no tenga antecedentes de asma, ¿no? O no tenga antecedentes familiares tampoco de atopía. Entonces ustedes sospecharán, ya, este paciente de repente es porque viajó a la selva, hizo un ciclo de Loss, un síndrome de Loeffler finalmente, y terminó pues con estas manifestaciones, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Ratito, no avanza. Ahí está. Los síntomas más bien gastrointestinales generalmente son inespecíficos, son leves, como les estaba mencionando, son molestias leves, pero sí hay cuadros de obstrucción. Cuando el intestino se llena de ascaris por una infestación masiva, una ascariasis, van a haber signos de obstrucción intestinal, como vimos en algún paciente, ¿no? que estuvimos discutiendo en el hospital. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo esta infestación masiva lleva a obstrucción intestinal. Hay ovillos de masas de gusanos en el intestino, distensión, dolor, vómitos biliosos, gusanos que salen por la nariz, que salen inclusive por la boca, ¿no? Como ustedes pueden ver acá.
Y esto finalmente da un cuadro de obstrucción y la presencia de estas múltiples ascaris a nivel intestinal. Un cuadro de obstrucción clara que puede inclusive generar pancreatitis, generar colecistitis cuando la obstrucción es de la vía biliar, ¿no? Pero lo más frecuente es obstrucción intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cuadros gastrointestinales? Con el parasitológico seriado, pues, ¿no? La cantidad de parásitos que se excretan, que pone la hembra, hace muy sencillo el diagnóstico, y la imagen típica pues de los diferentes estadios de los huevos de Ascaris nos ayudarán a hacer el diagnóstico. Alta sensibilidad tiene entonces un parasitológico seriado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser albendazol, que es el más conocido, el más fácil de administrar, mebendazol, pavonato de pirantel, nitazoxanida. No necesitan acordarse dosis, porque no les voy a preguntar yo dosis en el examen, pero sí recuerden pues que hay una serie, ¿no?, de antiparasitarios que pueden matar, que son muchos, como ven en Ascaris, ¿no? Albendazol, mebendazol, nitazoxanida, que es uno más conocido últimamente, más de moda, pavonato de pirantel. Y los efectos que sí un poquito deben recordar es, por ejemplo, el albendazol genera una parálisis espástica, se paraliza y se contrae, ¿no? Se pone espástico el gusano. Agota reservas y por eso se muere. El pavonato de pirantel también parálisis espástica. La nitazoxanida agota reservas, no tiene energía, se muere como que se muriera pues de inanición. En cambio, la piperacina, recuérdenlo bien, lo que produce es una parálisis flácida. ¿Y por qué nos interesa recordar la diferencia entre una parálisis espástica y una flácida? Por lo que vamos a conversar acá. Cuando hay un cuadro obstructivo, lo que yo debo utilizar es piperacina. No debo utilizar los otros. ¿Por qué? Porque la piperacina produce una parálisis flácida, entonces hace que ese ovillo se ponga laxo y se separen los ascaris y puedan ser eliminados con más facilidad. Si yo ese ovillo lo pongo espástico, se va a hacer una piedra y va a obstruir más. Entonces, por eso el manejo de una ascariasis con obstrucción intestinal es piperacina, para generar una parálisis neuromuscular flácida de parásito y sea más fácil eliminarlos. Y en algunos casos, en obstrucción grave, inclusive necesitará una cirugía. Pero recuerden esto, sí, ¿quién produce parálisis espástica y quién produce parálisis flácida? Flácida, la piperacina. En fase pulmonar, en realidad ningún fármaco ha demostrado que sea útil, simplemente esto es transitorio y se autolimita, como lo hemos mencionado, y queda como un antecedente de un broncoespasmo en la vida del paciente. La prevención es a largo plazo mejorando medidas sanitarias, los servicios y no utilizar excretas humanas como abono, ¿no? Enterobius. El enterobius es más conocido probablemente. El enterobius son los oxiuros famosos, como ven ahí, estos hilitos chiquititos que miden más o menos 1 centímetro, que la mamá los encuentra en la noche ahí caminando pues por el margen anal. Son redondos y pequeñitos, jamás se confundirán con un ascaris, ¿no es cierto? Estos viven en el ciego, no en intestino delgado. Estos viven en el ciego, en el apéndice y en áreas adyacentes al ilion terminal y colon ascendente, alrededor del ciego, en pocas palabras. La hembra grávida migra en la noche, sale por el potito y deja en la región perianal y perineal los huevos, 15.000 nomás, Ascaris 200.000, pero deja los huevitos ahí. Estos huevitos se quedan en esa zona, pero ese viaje a través de la zona perianal genera comezón en los pacientes, rechinar de dientes, que duerman mal, ¿no? Entonces recuerden qué hace el oxiuro y de aquí recordarán las manifestaciones. Se desarrollan en 60 horas y se mantienen viables hasta 20 días. Viables muy poco tiempo en realidad, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, pero rápido se desarrollan a huevos que son viables para contaminar. La infección usualmente es fecal oral. El niño se rasca y se come las uñas, se mete las manos a la boca, se come algo con esa mano sucia, ingiriendo pues a través de las uñas, también la ropa de cama, sábanas, el polvo que puede haber en la casa también puede llevar a que uno en un alimento esté con huevitos encima y uno se termine comiéndose esos huevitos, pero lo más frecuente es esto, rascado y llevarlo a la boca, ¿no? Las larvas maduran para dar gusanos adultos en 1 a 2 meses, 1 a 2 meses, ¿no? También demora regular, ¿no? 8 semanas, 2 meses más o menos es el ascaris, el enterobio es lo mismo. Afecta a individuos de todas las edades y niveles socioeconómicos, prevalente en climas templados, y es una de las infecciones por el mitos más frecuentes. Infecta hasta 30% de niños en todo el mundo. El huésped
conocido es el hombre, y mayor prevalencia en niños que pueden ser desde pequeñitos hasta ya jovencitos. Oxiuros afectan entonces en niños más grandecitos también. Es común en áreas donde conviven los niños, viven juntos, hay muchos niños, hacinamiento, ¿no? Lo que facilita la transmisión de los huevos. Como el ciclo de vida del gusano adulto es corto, el ciclo de vida del gusano adulto, es probable el parasitismo crónico, consecuencia de reinfecciones. O sea, el paciente se contamina o un familiar le vuelve a pasar los huevitos y otra vez y se vuelven a contaminar ellos mismos, los mismos pacientes inclusive. Autoinoculación es frecuente, mano-boca. Entonces, estos huevos que son depositados en la región perianal, finalmente por rascado llegan a la boca, se ingieren y luego de ser ingeridos progresan al intestino delgado, liberan larvas y estas larvas finalmente llegan al ciego y ahí se quedan a vivir, ¿no? Por las noches salen las hembras, como les mencioné, y dejan los huevitos en la zona perianal y eso es lo que genera las manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones? Manifestaciones durante la migración, comezón, reacciones alérgicas, inclusive algunas veces, ¿no? En algunos pacientes, y la estimulación mecánica y la irritación por el rascado, el trauma también genera algunas complicaciones y problemas. Prurito anal, lo más conocido, rechinar de dientes, sueño interrumpido, eso es lo más frecuente, por lo que hemos mencionado, la conducta nocturna de estas hembras, ¿no? En la mayoría de casos no hay eosinofilia porque no hay una invasión tisular, entonces los eosinófilos no nos van a ayudar en sangre, no nos van a ayudar a hacer diagnóstico ni a sospecharlo por si acaso. Identificación a diferencia del ascaris, ¿no? Identificación de huevos del parásito o los gusanos. Estos se pueden ver, también se acuerdan, lo veíamos en clase de parasitología. Los gusanitos, muy típico que la mamá le toma foto o trae, ¿no? Ahora con el celular le toman foto. Y también buscarlos a través de un parasitológico. Pero recuerden que no es tan fácil encontrar los huevos de Enterobius, ¿no? Cuando hacían parasitología, ustedes veían 50 huevos de ascaris y por ahí uno que otro huevo de Enterobius. No es tan frecuente, no es tan fácil encontrarlos. Entonces, ¿qué se hace? El test de Graham. El test de Graham tiene una mucho mayor sensibilidad. Ese test de Graham, que es el test de la cinta, o cinta Scotch, como le llaman algunos, es colocar una cinta, como dice acá, una cinta adhesiva presionada contra la región perianal a primera hora de la mañana, sin baño previo, para demostrar los huevos. Y creo que ya entienden por qué la prueba es así, ¿no? Porque justamente en la noche ponen los huevos, ustedes ponen la cinta en la mañana sin bañar al niño y ahí se adhieren los huevitos, pues, ¿no? Que la hembra puso en la noche en esa zona. Muy sencillo de entender, prueba con alta sensibilidad. Si hacen inclusive hasta 3 exámenes o 5 exámenes, la sensibilidad es mucho más alta de esta prueba. Test de Graham, ¿no? El tratamiento siempre debe ser familiar, igual que en el ascaris. Repetir a las 2 semanas. Ascaris es solamente una dosis, ¿no? O, perdón, un esquema, no se repite, pero sí en Enterobius hay que repetir. La efectividad, 90 a 100% de cura. Los conocidos albendazol, mebendazol. Los frecuentes, los comunes, los conocidos, igual que en ascaris, se suelen utilizar estos dos y el tratamiento pues puede implicar pues matar a los dos al mismo tiempo, ¿no? Cuando se dan esquemas muchas veces por frecuencia, como estos son los más frecuentes, se da tratamiento para ellos con albendazol o mebendazol, como ustedes deben haber escuchado en alguna práctica. Le dieron tratamiento con albendazol o mebendazol a mi hijito porque salió positivo, porque vi gusanitos, ¿no? Son los más frecuentes estos dos parásitos. Con una prevención, los contactos que habiten en la misma casa deben ser tratados como infectados y buena higiene, lavado de manos, cambio de ropa frecuente, ropa de cama, especialmente cuando reciban el esquema de tratamiento hay que cambiar todo eso, porque ahí es donde están los huevitos que finalmente van a volver a contaminar al niño, ¿no? Y el riesgo de autoinfección. Ahora vamos a comentar, ya hablamos de los nematodos o nematelmintos, ahora vamos a hablar de los gusanos que son planos. Dentro de ellos, la Taenia saginata y la Taenia solium. La Taenia saginata y la Taenia solium son prevalentes en todos los continentes, son frecuentes. Las manifestaciones, recuerden bien, va a estar en relación a la infección, ya sea con fase adulta, o sea, gusano, Taenia, o con la fase intermedia, quistes, y que es invasora. Entonces, según esté afectado por la Taenia o esté afectado por los quistes, las manifestaciones serán diferentes, ¿no? Como podemos entender. La Taenia no necesariamente da síntomas, muchos son asintomáticos, en cambio los intermedios sí son invasoras
y sí pueden producir, como es la Taenia solium y el Echinococcus granulosus, pueden producir quistes que van a generar efecto de masa o reacciones inflamatorias. Eso lo vamos a comenzar a conversar con más detalle en el día de mañana. La infección por gusanos adultos se puede diagnosticar fácilmente buscando huevos de tenias o también, en algunos casos, las mismas tenias, ¿no?, que eliminan los pacientes. El estadio invasor, más bien, no es fácil de diagnosticar porque no se encuentra en los fluidos, no se encuentra en las heces, no se encuentra en el esputo. Ustedes tienen que hacer estudio de imágenes o estudios especiales, ¿no?, de sangre para poder hacer diagnósticos y definir si eso que tiene es producto de una parasitosis, a diferencia de la teniasis. Una cosa es teniasis, gusano adulto, y otra cosa es, ¿no?, neurocisticercosis, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a comentar un poquito. Esto ya lo vimos. La tenia, entonces, bovina, tenia saginata, que tiene que ver con vacunos, y la porcina o solium, son gusanos planos grandes, miden 4 a 10 metros, miden metros, son larguísimos, ¿no? Inconfundibles, bueno, pues son inmensos, y son planos, ¿no?, como unos tallarines, ¿no? Denominados, obviamente, según el huésped intermediario, ¿no?, ya sea bovina o porcina. Las formas adultas solo se encuentran en el intestino humano, que es el huésped definitivo. Las tenias, gusano adulto, en el humano, huésped definitivo. Los animalitos lo que tienen son los estados intermedios, ¿no? Entonces es huésped intermediario. Pero recuerden que en el caso de la tenia porcina también puede afectar, como ustedes ya saben, a los humanos, como vamos a mencionar ahora, y lo convertiría en ese caso ya no en un huésped definitivo, sino en un huésped intermediario, en el caso de la Taenia solium o tenia porcina. El cuerpo gusano adulto se compone de cientos de segmentos aplanados que se llaman proglótides, que ustedes recordarán de parasitología. El segmento más anterior se llama escólix, que es un ancla, tiene unas ventosas, unos ganchos que van a anclar al parásito en el intestino, como pueden ver en la imagen superior derecha, ¿no? Los segmentos nuevos son proglótides inmaduros, que surgen del extremo caudal del escólex, seguidos de otros cada vez más maduros, como ustedes pueden ver acá. Proglótides, acá es el escólex, proglótides inmaduros, luego maduros, luego, ¿no?, los grávidos. Y estos ya contienen 50.000 a 100.000 huevos, saliendo pues estos proglótides o los mismos huevitos por las heces, ¿no?, como ustedes pueden recordar de parasitología. Entonces son gusanos larguísimos, están compuestos por estos segmentos, y donde afecta en muchos países del mundo. América Central y del Sur, como ven, está en rojo. O sea, hay mucha teniasis en nuestros países, ¿no? Pero ¿cómo se da esto? Una vez que el humano ingiere carne con cisticerco, come chancho de repente con cisticerco, esta carne cruda o mal cocida ingresa, y el ácido gástrico y la bilis logran la liberación de los escólex inmaduros, que luego progresan hacia el intestino delgado, se fijan en el intestino delgado y comienzan a prolongarse, ¿no?, comienzan a crecer y a adquirir nuevos segmentos. Al cabo de 2 a 3 meses maduran, también 2 a 3 meses maduran, se hacen grávidos y comienzan a eliminarse proglótidas, comienzan a eliminarse huevos por las heces. Entonces, ingiere uno carne contaminada, carne con cisticerco, finalmente llega al intestino, madura ahí, se queda a vivir ahí, el escólex lo fija y va eliminando por las heces estos huevos o proglótides. Pero esos huevos o proglótides eliminados al medio ambiente son ingeridos por las vacas, son ingeridos por los chanchitos, y al ser ingeridos por estos huéspedes intermediarios, estos embriones que contienen los huevitos van a atravesar la pared intestinal y van a llegar a los músculos de estos animales. Y así es como se da, pues, el problema de la contaminación de la carne de estos animales, de este ganado. Finalmente,
completando el ciclo, ingiriendo el humano. Entonces, así es como el humano termina siendo un huésped definitivo y como el chanchito y la vaca terminan siendo un huésped intermediario. Entonces, el humano se contamina y llega a hacer teniasis comiendo carne con un cisticerco. En cambio, el chanchito se contamina consumiendo heces con huevos y finalmente va a músculos, a tejidos, no a intestino, a tejidos. Las manifestaciones de estos pacientes en realidad son muy inespecíficas, pueden ir desde asintomático a cosas pues como leves como hiporexias, algunas veces un poco de dolor abdominal, leves e inespecíficos realmente. Algunas veces no hay mayor síntoma y más bien la mamá viene preocupada porque su hijito ha botado, ¿no?, unos gusanitos o ha botado unos fragmentos que le llaman la atención, que son los proglótides o gusanos de metros de largo, planos, blancos, nacarados, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención y por lo que consulta. Son causas raras de obstrucción intestinal, en realidad no suelen generar problemas de obstrucción intestinal. Las teniaces, a pesar de que son largotas, ¿no?, que son grandotas, no suelen obstruir porque no suelen ser muchas las tenias que están en un solo segmento y por eso no llegan a obstruir, a diferencia de ascaris, que forman un ovillo y son muchos los ascaris que están juntos en esa zona. Recuerden que la tenia bovina de la vaca solamente va a generar problema a nivel del ganado. O sea, ingerirá los huevos y proglótidos que bota el ser humano, lo ingerirá la vaca y el compromiso será en el tejido de la vaca, en la carne de la vaca. Finalmente, ingerirá el humano y entra en ese ciclo para nuevamente hacer teniasis. Pero cuando hablamos de tenia solium, la porcina, hay la posibilidad de que no solamente el animal coma huevos eliminados por el humano, sino también el mismo humano coma huevos. Y finalmente, eso, así como en el chanchito, estos huevitos que comió se van al músculo, en los humanos se van a diferentes tejidos. Entonces no genera la ingesta de huevo la teniasis, sino más bien cisticercosis. La teniasis se da por la ingesta de carne contaminada. Recuerden bien eso. ¿Ya? Entonces, si yo voy a consumir carne de cerdo a algún lugar, yo no tengo riesgo de hacer neurocisticercosis por comer carne de cerdo. Lo que tengo riesgo, o cuando tengo riesgo de neurocisticercosis, es si voy a una zona endémica, ¿no?, donde haya mucha teniasis y no me lave bien las manos. Entonces, no es por comer la carne, sino es porque se contamina y llega en mis manos o algún alimento y llegan los huevos hacia la boca y así como finalmente desarrollamos un estadio de hospedero intermediario, chanchito en su músculo, el humano muchas veces en el cerebro, como ustedes lo conocen, ¿no? Ya vamos a conversar sobre ello el día de mañana con un poco más de detalle. El diagnóstico se va a hacer, pues, si sale el gusano, la tenia, se puede diferenciar por el Scolex. La saginata tiene solo 4 ventosas anteriores, en cambio la tenia solium, como ven en las imágenes, la tenia solium, además de las ventosas, tiene ganchos. Se fija mucho mejor, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Acá tiene la saginata, sus ventosas, y la solium, además de las ventosas, tiene ganchos, ¿no?, que lo van a fijar. Entonces, si tenemos el gusano completo, podemos hacer la diferenciación en relación a eso, ¿no?, a los ganchitos que tiene la solium y a las ventosas sin ganchitos que tiene la saginata. También hay la posibilidad que elimine no solamente el gusano, sino también, ¿no?, proglótides. Y en las proglótides podemos diferenciarlas también, ¿no?, a la microscopía en relación al sistema reproductor de cada uno de los parásitos, de los gusanos. La saginata tiene un montón de ramas uterinas. En cambio, la solium tiene pocas, menos de la mitad de ramas uterinas. Entonces, mirando al microscopio, yo puedo diferenciar cuál es saginata y cuál es solium, si es que es proglótido lo que encontró la mamá. Finalmente, cuando botan huevitos, ahí sí la cosa es más complicada porque los huevitos son muy parecidos.
no se puede distinguir con fiabilidad si esto es huevo de saginata o si es huevo de solium, por si acaso. Entonces, en proglótides sí, con el Scolex, con la tenia completa sí, pero con huevos solo no puedo diferenciar uno de otro. Recuerden bien eso. El tratamiento es generalmente con praziquantel. El tratamiento hace que se expulsen los parásitos el mismo día de la administración. Sí va a verlos, porque es una cosa que preguntan la mamá siempre, ¿no? Y entonces voy a ver cuando salgan los gusanitos, en tenia lo voy a ver relativamente rápido. En ascaris puede que lo vea. Y en oxyuros pocas veces lo vea en realidad. Entonces, más es en teniasis que se ven, que se expulsan. Finalmente se sueltan los ganchitos, se sueltan las ventosas y finalmente sale porque es un gusano inmenso, ¿no? Entonces se ve pues 4 metros de gusano que termina expulsando pues el paciente. Acá tienen las alternativas. El praziquantel produce parálisis espástica, ¿no? Entonces acuérdense, para teniasis, praziquantel es lo que se suele utilizar. Y para lo que es oxyuros y enterobius, oxyuros y ascaris, se suele utilizar albendazol y mebendazol. En el caso de ascariasis con obstrucción, mejor buscamos algo que genere parálisis flácida, y esto es la piperacina, como ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cómo hacemos la prevención? La prevención es congelando de forma prolongada o con una cocción completa de los alimentos para destruir el parásito y así poder interrumpir la transmisión al impedir la infección del humano, ¿no? O sea, la infección del humano y del ganado al final, porque los ciclos se cortan, los ciclos se rompen, ¿no? Entonces, esa es la manera. Coman su carne bien cocida, entonces, muchachos, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado cuando viajan a zonas endémicas, donde hay ganado, ¿no? Donde hay mucho ganado y hay conocimiento de muchas neurocisticercosis, ustedes deberían tener bastante cuidado. Toda zona ganadera donde vayan tengan mucho cuidado de lavarse bien las manos y del lugar donde ustedes van a recibir sus alimentos, porque de repente no es la carne que voy a comer que me va a dar la neurocisticercosis, como lo hemos mencionado, pero si me dan una ensaladita por ahí o me dan una, no sé, una frutita o una agüita por ahí que está contaminada con huevos, ahí sí es el riesgo, ¿no? Uno se cuida de la carne y no se cuida de las otras cosas algunas veces y termina con neurocisticercosis. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hemos terminado un poco antes porque hemos tratado de ser lo más esquemático posible porque me parece que hay un buen grupo de la promoción que está en problemas con los exámenes. Así que estamos tratando de hacer la clase más cortita, lo más cortita que se pueda, para que los puntos a recordar sean claros y puedan, pues, obviamente, con más facilidad resolver los casos clínicos de los exámenes, ¿no? No sé si tienen alguna duda, pregunta, antes de que entre el doctor Hironaka, que creo que le toca 3:30. Bueno, como hemos conversado, como hemos mencionado, los exámenes son básicamente casos clínicos, no son muy complicados, lean bien las preguntas nada más, trataremos de hacer, ¿no? Como nos piden, casos no muy largos para que con más facilidad ustedes puedan, en los pocos minutos que tienen, puedan resolverlos y levantemos un poco, pues, ¿no? Las calificaciones, muchachos, de los últimos exámenes. Si no tienen ninguna duda o pregunta, vamos a parar un ratito la grabación. Y ya. Acá. Detener la grabación. Recording stopped. Muy bien. Entonces, por favor, Aarón, me envías la captura, ¿no? Más tardecito, para tener la asistencia. Y el día de mañana nos vemos a la misma hora para hablar de los que faltan, ¿no? Giardia, neurocisticercosis, hidatidosis, amebiasis. También trataremos de hacer algo corto para que las ideas no se mezclen y sea sencillo recordarlas, ¿no? Me envías entonces, Aaron, no te olvides Sí, lo que te pedí. doctor, sí, justo le estoy enviando ahorita. Ah, perfecto, te agradezco Sí. mucho. Ya, doctor.
Muy bien, muchachos. Entonces, para el ingreso, ¿tuvieron alguna dificultad? Bueno, salvo el internet, ¿no? La señal. ¿Hubo alguna dificultad con el ingreso como lo hice? ¿No encontraron fácil el link? ¿Ingresó sin problemas con el link? No, Sí, porque Héctor, no hay ningún problema. Ah, ya, perfecto. No, ok, entonces el día de mañana nos estamos viendo, ¿ya? Vayan a estudiar una repasadita a lo que hemos conversado para que lo recuerden mejor y ya nos vemos mañana. Cuídense, muchachos, suerte. Descansen un Gracias, poquito doctor. hasta que gracias, doctor. entre Hironaka. Suerte, suerte. Chao, chao.